Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la EPOC y el cáncer de pulmón. Ya han debido revisar previamente los factores de riesgo, la epidemiología de la EPOC y diversa información relacionada con la enfermedad que nos interesa, pero vamos a introducir hoy un término adicional que es la relación entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que viene en aumento en su diagnóstico. Ese aumento en el diagnóstico está relacionado con la exposición a factores de riesgo que se consideran compartidos entre la EPOC y el cáncer de pulmón, como son, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, la exposición a contaminantes del ambiente, la exposición a diversos factores que generan cambios celulares que llevan a la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de igual forma a cáncer de pulmón. Esos son los factores que iremos a explorar hoy durante esta presentación. Iremos de lo muy particular a lo más general. De igual forma exploraremos las características propias del cáncer de pulmón en los pacientes que tienen diagnóstico de EPOC y de manera inversa también evaluaremos el impacto que puede tener el cáncer de pulmón en la evolución clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inicialmente vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Una proporción importante de pacientes, hay muchos más enfermos de EPOC que de cáncer de pulmón en el mundo. Más o menos entre el 40 y el 50% de las personas que tienen EPOC han fumado cigarrillo. Hay otras situaciones de riesgo para tener EPOC que no necesariamente son el consumo de cigarrillo, pero en este caso hablaremos concretamente de las personas que tienen EPOC por consumo de cigarrillo y cáncer de pulmón. La EPOC por consumo de cigarrillo es una enfermedad que aparece generalmente con las exposiciones consistentes a este factor, lo que pasa de igual forma con el cáncer de pulmón. Es raro ver a una persona que tiene EPOC y que a la vez tiene cáncer de pulmón y que ha tenido una exposición baja. Aunque no sea frecuente, eso no debe despistarnos, porque los casos de cáncer de pulmón no relacionados con la exposición al humo de cigarrillo también vienen en aumento. En estos casos, la exposición a otras condiciones del ambiente, como la combustión del humo de biomasa, se sabe algo preliminar en relación con la exposición a cigarrillos electrónicos y otras formas de entrega de nicotina. La exposición ocupacional a carcinógenos como el cadmio, berilio, el asbesto, el cromo, el arsénico, el sílice, también se relaciona con la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, tener una enfermedad no hace poco viable padecer la otra. Por el contrario, tener enfermedad respiratoria constituye un riesgo para tener cáncer de pulmón. No solamente cuando se ha estado expuesto al humo de cigarrillo. Los factores celulares que promueven la aparición de inflamación parecen tener mucho que ver con la aparición de lesiones que más adelante llevarán a la aparición de los tumores malignos. De igual forma, las alteraciones o la falta de regulación en un proceso celular que se llama transición epitelio-mesénquima o MEMT favorece la aparición de lesiones o que el tumor pueda salir del sitio inicial donde estuvo, ya sea un tumor que se genere específicamente en la superficie bronquial. De manera muy general, los tumores malignos del pulmón se clasifican basados en la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, en tumores de origen epitelial, de origen mesenquimal y otro tipo diferente de tumores. Vamos a hacer referencia particularmente a los tumores más frecuentes, que son los tumores de célula no pequeña. En cuanto a los tumores de célula no pequeña, los tumores más frecuentes son los adenocarcinomas y los carcinomas escamocelulares. Los carcinomas escamocelulares eran los tumores más frecuentemente diagnosticados en el pasado, cuando había poca regulación en cuanto al consumo de tabaco
no existían prohibiciones como existen en la actualidad y, por ejemplo, no se imponían impuestos a la venta de productos derivados de la nicotina. Sin embargo, ese cambio en la presentación de los tumores ocurre como consecuencia de ese cambio en todas estas medidas que generaron un descenso en el consumo más o menos hacia la década de 1960 y 1970. Ese cambio en el comportamiento poblacional trajo a su vez una reducción en el diagnóstico de los carcinomas escamocelulares y está trayendo como consecuencia lo que en la actualidad estamos viendo, que es un aumento en el diagnóstico de los adenocarcinomas, particularmente en personas que no tienen exposición a humo de cigarrillo, que podrían o no tener historia de enfermedad respiratoria como enfermedad intersticial, asma, bronquitis crónica, por ejemplo, secuelas de tuberculosis, enfermedades exposicionales que los ponen en riesgo de padecer a su vez el cáncer de pulmón. Hay una serie de factores que va a traer también, que va a favorecer la ecología perfecta para que esa tormenta ocurra y se desarrollen células malignas en el pulmón que van a traer, en ausencia de formas de frenar esa respuesta inflamatoria sostenida y algunas predisposiciones del individuo, también condiciones epigenéticas que favorecen que ese tumor finalmente termine siendo una neoplasia maligna del pulmón. La inflamación crónica, la exposición a carcinógenos del ambiente, la exposición a la contaminación ambiental cada vez tiene una mayor relevancia en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias y en los tumores malignos de origen broncogénico, el consumo de algunos medicamentos que generan alteraciones en las barreras y en los mecanismos de defensa del pulmón para la aparición de los tumores, son algunas situaciones de riesgo. Sin duda, dejar de fumar en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón trae un beneficio sustancial tanto en algunas situaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer de pulmón y también en cuanto a la respuesta que puede haber en términos de sobrevida global y sobrevida libre de complicaciones o sobrevida libre de progresión. En los cambios celulares que ocurren en los pacientes que tienen cáncer de pulmón y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en ocasiones hay situaciones o condiciones inflamatorias que se solapan entre ellas y existe, eso todavía no se ha establecido como un fenotipo particular de cáncer de pulmón, pero sí existe una ruta en la que confluyen todos estos factores, o sea, el paciente que tiene exposición a humo de cigarrillo, el paciente con exposición a humo de cigarrillo y que tiene enfermedad respiratoria, y el paciente que teniendo exposición a humo de cigarrillo o consumo de cigarrillo tiene enfermedad respiratoria, tiene EPOC y tiene cáncer de pulmón. Bueno, la prevalencia del cáncer de pulmón en la EPOC, pues dependiendo de la población que se explore puede ser algo variable, pero en este trabajo publicado recientemente se observa sin duda una mayor prevalencia de cáncer de pulmón en pacientes que han sido diagnosticados en el pasado con EPOC. Y digamos que se han implementado algunas estrategias para mejorar o para hacer más probable que yo pueda diagnosticar cáncer de pulmón en un paciente que ya tiene EPOC. Como sabemos, la detección temprana de cáncer de pulmón con tomografía de tórax de baja dosis de radiación es el método de elección para cribar, para tamizar, para seleccionar la población que estando en alto riesgo va a desarrollar cáncer de pulmón o tiene más alto riesgo de tener cáncer de pulmón. Entonces, en esta publicación se tuvieron en cuenta varios puntos de corte para establecer precisamente ese riesgo y tratar de personalizar el cribado de cáncer de pulmón basado en ese riesgo, dado principalmente por la exposición a humo de cigarrillo. Entonces segmentaban la población en altas exposiciones, como las que se incluyeron en poblaciones altamente expuestas, como las que se incluyeron en el NLST, con un índice paquete de daño por encima de 30, poblaciones con índice paquete de daño más bajo,
y lo que definitivamente se sabe a este punto es que los pacientes que tienen diagnóstico establecido de enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben tener quizás un corte en la exposición al humo de cigarrillo, o sea, contar con un índice de paquete de daño más bajo para ser incluidos en programas de tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces, ¿por qué es importante también saber si un paciente tiene EPOC o no ya teniendo cáncer de pulmón? Porque definitivamente marca un pronóstico. En esta publicación pudimos conocer ampliamente el beneficio o lo que puede traer de bueno saber si el paciente tiene o no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si un paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de entrada sabemos que va a tener una respuesta diferente al tratamiento y que el pronóstico puede ser incluso diferente, a veces peor. También hay que tener en cuenta algo de lo que no les hablé al principio, y es la EPOC que no tiene factores de riesgo. O sea, ya tener obstrucción basal en la espirometría sin tener exposición a humo de cigarrillo también es una condición de riesgo para tener cáncer de pulmón. Y en esto pues deben remitirse a la charla del doctor Carlos Torres, en donde habla sobre el efecto que puede tener la pérdida temprana de la función pulmonar en el diagnóstico de EPOC en personas que no han estado expuestas a humo de cigarrillo. Y sin duda tener pruebas de función pulmonar ayuda a hacer diagnóstico en pacientes que no tienen síntomas, o sea, en pacientes que por lo demás no sabríamos si tienen o no enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en cuanto a si tener o no EPOC, enfisema y otras enfermedades respiratorias puede predecir cuál es el riesgo, sin duda es así. En esta publicación también encontramos que el tener el diagnóstico de cáncer de pulmón en una cohorte grande de pacientes, en donde se midieron factores geográficos, antropométricos, diagnóstico o no de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tipo de cáncer que se registró en la historia clínica, se pudo establecer que en los pacientes que tienen EPOC hay, como les decía anteriormente, un mayor riesgo de tener tumores como carcinomas escamocelulares y también esos pacientes pueden tener con mayor frecuencia menor índice de masa corporal, tienen menor capacidad de difusión de monóxido de carbono cuando se les hizo el diagnóstico de cáncer de pulmón. La sobreposición, que es lo que en el pasado conocíamos como ACO. La sobreposición, sin duda, al contener una gran cantidad o una mayor proporción de componente inflamatorio, también es una situación que pone en riesgo a los pacientes de padecer de cáncer de pulmón. En este estudio, en donde se seleccionó también se fragmentó la población dependiendo del tipo de EPOC que se les había diagnosticado, se llegó a la conclusión de que tener una sobreposición también se asociaba a mayor riesgo de tener cáncer de pulmón, con un intervalo de confianza bastante bueno. También en este estudio se logró establecer el riesgo que existe entre la enfermedad respiratoria diagnosticada tempranamente en la vida, es decir, asma, con obstrucción, con compromiso de la función pulmonar, como algo que ya traía como consecuencia riesgo para tener cáncer de pulmón. El infradiagnóstico de la EPOC, o sea, también pasa lo contrario. En los pacientes que tienen cáncer de pulmón, que se detectan mediante cribado, mediante screening con tomografía de tórax de baja dosis de radiación, también existe la posibilidad de que se nos pase por alto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, los programas de cribado, recientemente tenemos más recomendaciones que soportan que en los programas de cribado incluyamos también la realización de pruebas de función pulmonar. La inteligencia artificial puede ayudar a predecir tumores malignos en pacientes
que tienen o no diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Parece que la respuesta es sí, pero necesitamos mayores desarrollos y tener mucha más información, acceso a bases de datos grandes que permitan establecer esta causalidad y cuáles son los predictores que nos pueden ayudar a saber tempranamente quiénes definitivamente tienen un altísimo riesgo y de pronto necesitan una estrategia de cribado basado en una realización o un seguimiento más exhaustivo. Eso era todo lo que tenía para comentarles hoy. Muchas gracias por su atención.